Somos Latinx Radio Stream, una voz que conecta, une e inspira. Aquí celebramos tus raíces y te ayudamos a crecer. Desde historias que inspiran hasta el ritmo que nos mueve. Siempre contigo, siempre latinos. Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. Cada camino es único, lleno de retos y oportunidades, pero no tienes que recorrerlo solo. En el Camino del Inmigrante compartimos historias reales, recursos prácticos y consejos que marcan la diferencia. Porque tu historia importa y cada paso que das es una victoria. Esto es El Camino del Inmigrante, tu guía para avanzar, conectar y construir tu futuro. Solo por Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. Hola, hola mi gente linda de Latinx Radio Stream. Aquí te doy la bienvenida a través de Latinx Radio Stream, tu casita, y en este especial programa del Camino del Inmigrante, donde traemos expertos, conocedores de muchas cosas que si estás migrando a los Estados Unidos te va a enseñar directamente a aquellos que saben qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, hoy si estás mirando y si estás viviendo retos como muchas personas, estás viviendo esa incertidumbre en tantos cambios que están pasando actualmente, te digo, no estás solo. Y por eso te invito a este programa, es para ti, porque hoy vamos a hablar de cómo podemos prepararnos. Uno de los elementos que nos afecta más en momentos donde las cosas cambian más rápido es nuestras finanzas. Y hoy te vamos a hablar con un experto y una organización que tú sabes que me llega al corazón, Mira USA, donde hoy nos trae una temática muy importante acerca de cómo prepararnos para tal vez el futuro o tal vez situaciones inesperadas en nuestra vida. Así te invito para que te quedes y ya regresamos con Mira USA, que nos trae cómo planear nuestras finanzas para momentos inesperados. Ya regresamos después de esa pequeña pausa. Como inmigrantes, enfrentamos muchos retos. Nunca es una decisión fácil. Las adversidades parecen más grandes cuando nos sentimos solos. Pero en Mira USA te decimos que no estás solo. Somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social, comunitaria y cívica de los inmigrantes en Estados Unidos. Somos una organización de personas como tú, para personas como tú y para todos. Porque somos más que inmigrantes, somos vitalidad, somos cambio, somos una nueva fuerza. Con nuestros talleres te brindamos la información que necesitas: inmigración, educación, trabajo, tus finanzas, tus derechos, pero lo más importante, nuestros deberes. Con tu ayuda podemos demostrar que nos importa este país. En alianza con la Cruz Roja Americana, estamos siempre listos a ayudar contra viento y marea. Entérate de nuestra labor o ayúdanos con tu donación visitando www.mirausa.net, porque ayudar nos mueve. Bueno, y aquí estamos de regreso otra vez. Espero que hayas aprendido y te invito para que sigas y apoyes a Mira USA. Como ustedes saben, yo hablo mucho de ellos porque son una organización sin ánimo de lucro que ha dedicado más de 20 años a poder sacar adelante todas esas situaciones difíciles que los inmigrantes vivimos al llegar a este país. Y ellos han apoyado, tienen historias, así que síganlos en sus redes para que vean todo lo que ellos han hecho y lo que siguen haciendo para apoyar al inmigrante en los Estados Unidos. Y hoy nos traen una temática muy especial. Te voy a decir algo muy sencillito y muy rápido. Si te sientas en un momento donde ahorita, con tantos cambios, te pones a pensar y dices, si hubiera planeado esto, si me hubiera preparado para esto, si hubiera organizado mis finanzas, si hubiera tal vez él hubiera. Bueno, hoy Mira USA nos trae una invitada súper especial. Ella nos va a hablar de cómo hacer para que nosotros planeemos nuestras finanzas, las organicemos, pero nos ayuda a evitar momentos donde, aunque haya incertidumbre afuera, todo en casita está en orden. Así que te presento una gran invitada. Ella se llama Ana Bayona. ¿Cómo estás? Hola Astrid, muchas gracias por la invitación y gracias a todos también por
estar aquí presentes en esta súper importante información, como tú lo acabas de mencionar. Bueno, Ana, súper contenta de tenerte aquí. Yo sé que nuestra audiencia va a poner mucho cuidado, va a estar compartiendo esta entrevista porque hoy nos vas a hablar de muchas cosas importantes que tienen que ver con nuestras finanzas. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en materia nos cuentas un poquito quién es Ana Bayona? Bueno, ya como tú lo dices, yo soy Ana Bayona. Soy economista con una maestría en ciencias financieras. Actualmente migré a los Estados Unidos y trabajo para una de las organizaciones más importantes de servicios financieros acá, en todo el área de finanzas estructuradas. Y bueno, feliz de acompañarlos a ustedes hoy. Me encanta, Ana, que nos acompañes porque usualmente con Mira USA, cuando ustedes vienen, nos hablan un poquito acerca, los trámites para adquirir un estatus migratorio en Estados Unidos, pero es la primera vez que vamos a hablar exactamente de las finanzas y yo creo que es un tema muy bonito porque ahorita hay mucha incertidumbre. Yo sé que a través de lo que nos vas a enseñar vamos a aprender cómo, aunque haya incertidumbre afuera, las cosas estén cambiando, no nos afecte porque tenemos un plan ya listo y preparado para esos momentos de incertidumbre. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, tocas un tema súper importante y a eso también quisiera como adicionarle algo. Nosotros en la vida nos preparamos con sueños, nos preparamos con metas, pero tampoco nos preparamos para pues es difícil para nosotros prepararnos para enfrentarnos a momentos difíciles como puede ser la partida de un ser querido o yo en vida intento como crear, no lo llamamos riqueza, yo intento tener una casa. Muchos tenemos el sueño de le quiero dar una casa a mi mamá o me quiero comprar mi propia casa, quiero dejarle algo a mis hijos y trabajo y me esfuerzo mucho por lograrlo. Otros tenemos el sueño de decir yo he trabajado mucho tiempo y no veo la hora de retirarme, pero no tenemos la información necesaria para hacerlo. O a veces creemos que vamos a ser eternos en este mundo y que nunca nos vamos a ir y nos cuesta tomar decisiones a la hora de decir, bueno, ¿y qué pasa el día que yo falte? Con todo esto que estoy haciendo, ¿cómo quiero que mis hijos cuiden lo que yo con tanto esfuerzo construí? O si tengo hijos o personas a cargo que de pronto no cuentan con todas las herramientas o las habilidades y son personas dependientes y que van a depender de otro toda la vida, ¿qué pasa el día que yo no esté? Pero son temas que no nos gusta tocar y son cosas para las que no nos preparamos. Y mucho menos cuando migramos o estamos en otro país decimos, pues no, yo me estoy preocupando por generar y tener activos y por tener a mi familia bien. Entonces creo que sí es muy relevante todo el tema de lo que hoy queremos tratar, que se llama Legacy Planning, que es esa planeación del legado. No, y algo que me encanta, Ana, lo que estás diciendo, y me encantaría romper un tabú, porque creo que muchas veces culturalmente no planeamos. Eso ya es parte, como quien dice, que un poquito de nuestra manera, así como que tenemos muchas habilidades, pero el planear económicamente no es una de nuestras fortalezas. Pero el tabú que yo conozco muchas veces es que pensamos porque estamos en este país, porque tal vez no tenemos un estatus migratorio definido, porque tal vez este no es nuestro país, porque tal vez no es donde nos vamos a retirar, o en fin, que no necesitamos o no podemos tener un tipo de plan que, como quien dice, que esté ya organizado, estructurado para esos momentos que tal vez muchas veces no pensamos que nos van a llegar. Tienes toda la razón con eso. A veces la comunidad latina, y hablo pues para la comunidad que pertenezco, que somos todos los latinos, a veces nos sentimos desprotegidos y no tenemos todas las herramientas o el conocimiento, o de pronto yo tengo falencias en el idioma, no, es que yo no hablo inglés y las palabras sí suenan difícil, pues es difícil cuando uno habla con un abogado en español que le habla uno los términos que uno dice, no entendí. Ahora imagínate esa terminología ahí en inglés y con el miedo de decir, no, pues es que yo qué voy a saber. O de pronto para eso necesito un abogado y el abogado es muy costoso y no lo puedo pagar. O yo tengo que ser rico para poder pensar en eso, ¿no? Pues si yo tengo una casita, ¿qué? O yo confío mucho en Dios y a mí nunca nada me va a pasar, entonces yo para qué un seguro. O yo que voy a estar pagando un seguro, pero no conocemos como esos beneficios que nos puede traer el organicémonos. Vale la pena aportar por ejemplo, un 401k, que eso es una de las herramientas que nosotros también tenemos como esa planificación que se puede hacer, y el desconocimiento, o sea, esas barreras nos limitan muchísimo. O si no, yo no sé utilizar los servicios bancarios acá, entonces como no los sé utilizar, yo ¿para qué voy a poner un beneficiario? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Creo que eso es uno de los temas más relevantes que tenemos que perder ese miedo a aprender.
Mira que me da una risa porque algo que alguna vez escuché fue un comentario que fue muy gracioso que decía que nosotros, nuestro mejor banco es el del colchón, ¿no? Donde muchas pensamos que ahorrar y planear es meter el dinero bajo el colchón. Y yo una vez escuché una expresión que me dio una risa, pero también en el colchón llega la polilla. Entonces me da risa porque muchas veces tenemos maneras que no son las mejores, pero tú estás hablando de muchas cosas que te digo. Si tú o alguien que tú conoces, que tú quieres, comparte ahora mismo este video para que ellos también puedan hacer preguntas y Ana nos ayuda a contestar todas esas preguntas. Pero estamos hablando para ti, que estás aquí viviendo en Estados Unidos, que estás trabajando duro por tus sueños. Ahora vamos a hablar de por qué protegerlos y cómo protegerlos. Y eso es lo que Ana nos va a compartir. Bueno, Ana, hablemos de aquellas personas que muchas veces, como decíamos, que tal vez pensamos que no pueden planearse. Me encantaría que le hablaras a nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento a través de Latinx Radio Stream. ¿Quiénes deberían prepararse? ¿Quiénes son aquellas personas que deben de estar pensando y a qué edad es buena edad para empezar a prepararnos a crear un plan financiero? Mira, yo te voy a ser muy honesta con eso y para mí no hay edad. O sea, aquí en los Estados Unidos empiezan las personas a trabajar muy jóvenes desde los 16 y no, desde los 16 ellos empiezan bueno, ya me tengo que preocupar es si voy a ir a la universidad o no, pero desde ese primer momento yo voy a empezar a pensar, listo, ¿cómo me voy a organizar? Porque es que hasta para comprar una casa el ahorro es fundamental. Entonces ya trabajo, pero entonces voy a empezar a ahorrar. Voy a empezar a aportar, si estoy trabajando, a mi 401k, que es lo que me va a dar esa planeación a futuro para mi retiro. Vuelvo al tema que me parece muy relevante, porque aquí te cuento una historia que lo viví, fue personal. Un familiar era una de las menores y ella trabajaba y le tocó partir. Y había no un desorden, sino que uno cuando está joven, pues uno ni a los papás le cuenta, ni pone beneficiarios, ni los pone a ellos de beneficiarios, ni piensa en esas cosas, pero uno no sabe en qué momento va a pasar algo que es indeseable, pero puede pasar. Y si yo planeo, digamos, hagamos un ejemplo, mira, es que tan sencillo como esto, tengo 16 años y yo estoy trabajando y resulta que por desconocimiento, yo no sé, en la oficina me daban un seguro de vida y yo no le puse beneficiario. Y yo, no sé, vivo en un hogar disfuncional, yo solamente tengo a mi mamá, en ese caso, entramos a un proceso de sucesión. Pero si yo tengo un beneficiario claro, esa persona va a recibir esos recursos. Puede sonar muy raro lo que te voy a decir, pero yo digo, al menos en este momento, pues yo no tengo familia, pero digo, sí, el día que yo falte, al menos le voy a dejar algo a mi mamá. Y ese algo es mi seguro de vida que me dan en el trabajo. Ese algo es, si tengo una cuenta, la beneficiaria es mi mamá. Y no tengo que ser millonaria en eso. O sea, mira que se liga mucho a eso, a la edad y a la cantidad, o sea, o a los recursos económicos que yo tengo. Qué bonito sería el esfuerzo que los papás nos hacen a nosotros y yo desde chiquito empiezo a planear y yo pongo mis beneficiarios desde pequeñita. Si por voluntad de Dios yo dejo de estar en esta tierra, los voy a dejar a ellos con algo. Entonces, para el tema de la edad, creo que no hay un límite, o sea, para mí es cuanto antes mejor. Sabes que algo que me dijiste me hizo recordar un artículo que estaba leyendo y me pareció muy interesante, que decía que es sorprendente la cantidad de millones de dólares que no se colectan de personas que, como dices tú, que tal vez tenían un seguro de vida en su trabajo y nunca realmente lo vieron como, no le pusieron cuidado a ese beneficio, no lo hicieron, no lo procesaron correctamente, ni siquiera le notificaron a su familia y nadie reclama eso y ese dinero queda ahí. Entonces me encanta porque muchas veces inclusive creo que cuando trabajamos y nos dan beneficios como este ni siquiera entendemos, ni preguntamos, ni nos asesoramos cómo podemos hacer la diferencia con esto. Bueno, entonces Ana, nos dices primero que todo, no hay edad, tan pronto empieces a trabajar, prácticamente es su manera de empezar a organizarnos. Y nos estás hablando de uno de las herramientas, que es el 401k. Hablemos un poquito de antes de entrar en estos distintos opciones que tenemos, es cuál es la razón más importante, aparte de lo que tú decías, de que le estamos dejando algo a nuestra familia, que tal vez les va a ayudar, porque yo pienso que tal vez, Ana, muchas veces nos da temor hablar de ese momento de que partimos, cuando llega la muerte, y creo que el primer consejo, disfruten a sus seres queridos, para que ustedes puedan realmente ahorita que están en vida, la muerte es parte del proceso,
pero también yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar que ese amor, que tú lo decías, es cuando nos partimos, nadie sabe en qué momento, pero en qué condiciones vamos a dejar esos seres queridos, qué decisiones estamos tomando o estamos poniendo a ellos a tomar, o que muchas veces ni siquiera pueden vivir ese proceso de nuestra partida porque están preocupados en cómo hacemos, qué hacemos, dónde está el dinero, cosas así. Entonces, por eso me gustaría que nos hablaras cuáles tú has visto desde tu experiencia que son las razones más importantes por las que una persona debería preparar y hacer un plan para, como dice, de su legado. Bueno, mira, para mí la más importante es, como te lo mencioné anteriormente, proteger a aquellas personas que en el caso de mi partida puedan quedar desprotegidos. Segundo, perpetuar el esfuerzo que yo hice. Es decir, ya no hablemos de los jóvenes, hablemos un caso normal en la vida. Un padre trabajó toda su vida, se esforzó por generar un hogar, por generar unos activos, o sea, unos bienes dentro de su propio patrimonio, que es el patrimonio es lo que yo tengo, por darle educación a sus hijos, y que al final nadie está exento, que de pronto tengo un hijo que no es el más juicioso, y el día que yo esté, él va a heredar todo, y todo mi esfuerzo se va a perder, porque esos recursos, digamos, yo me esforcé, fue por crear un patrimonio, algo para que él pudiera ir a la universidad, y resulta que él decide no estudiar, y yo todo lo que me esforcé y esa plática la voy a perder. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una situación de esas, yo digo, es importante planear cómo, a través de un testamento o a través de un fideicomiso, y decir, venga, la plata la puede tener, pero si cumple estas condiciones. O yo quiero, o por ejemplo, hay muchas causas sociales. Si yo estoy sola y yo hago parte, no sé, de una comunidad, me gustan los animales, o de pronto tengo una afinidad religiosa muy fuerte y quisiera que mi legado también estuviese con la universidad, o con mi iglesia, o con una universidad, porque me gusta, me gusta mucho la cultura y quiero apoyar el arte y quiero donar algo en eso. Si yo no lo dejo por escrito, yo no tengo un testamento, eso se va a ir a lo que la ley ordene y en el orden que la ley lo ordene. Entonces el Estado pasa a tomar parte de mis bienes, y ahí ellos son los que van a decidir quién hereda y en qué porcentaje se hereda. O si de pronto yo tuve una persona, estaba ya, no sé, es algo infortunado, pero me casé, tuve unos hijos y ya esa persona no está conmigo y yo nunca hice un documento y llego a faltar, esa persona va a heredar mis bienes y yo no voy a querer. O si de pronto un hijo endeudado hereda, todos mis bienes se los van a llevar los acreedores porque van a embargar mis bienes. Como hay muchas cosas que pueden pasar. No sé si conoces esos casos que uno dice que cuando uno se muere no deja sino problemas, por así decirlo. Entonces, protegerse uno, inclusive hay familias desprotegidas porque, digamos tú, en Colombia hay, como país, nosotros tenemos un seguro que si tú te mueres te cubre todos los gastos funerarios. Es costoso, hasta eso es costoso. Si yo planeo, yo voy a dejar cubierta como todas esas áreas grises que, súmale que es que el momento de una partida es difícil para los seres de uno, y ahora tener que empezar un proceso que es aún más difícil. Y los tiempos. Si tú no dejas un testamento, una sucesión, que es ese proceso, en inglés se dice probate, que tienen que llevarse a cabo un proceso legal donde se contrata un abogado, donde entran a decirlo, los bienes se puede llegar a demorar hasta 3 años. Mientras que con un testamento eso sale en 3 meses, porque tú ya dejaste tu voluntad. Entonces mira que hay muchas herramientas que se pueden usar para evitar esos tiempos y evitar como que el dolor se perpetúe. Otro caso que me parece muy importante, y esto por favor si hay personas que están escuchando, digamos yo tengo un hijo que tiene unas habilidades limitadas porque sus capacidades no están al 100%, o no puede caminar, o es una persona que tiene una deficiencia cognitiva. Exacto, con unas condiciones especiales, y yo soy la que vela por él. El día que yo no esté y no tengo quien lo cuide, si yo no dejo eso establecido de cómo voy a proteger a mi hijo, la persona, si nada está por escrito, van a buscar el primer familiar más cercano que se pueda encargar de él y que acepte encargarse de él o de ella, y esa persona es la que va a decidir qué se hace con lo que yo dejé. Y hay muchas veces, y es triste mencionarlo, pero muchas veces hasta quedan desprotegidos, porque el amor que yo le puedo dar no es el mismo. Pero entonces si hay alguien que de pronto no se hace familiar inmediato,
que está dispuesto a hacerse cargo de él y eso no me quedó en un testamento, él va a quedar desprotegido. O inclusive hasta adultos mayores, hasta padres, o sea, es muy importante. Wow. No, eso se hace en una... Y eso me encanta lo que estás diciendo, porque inclusive ahorita vamos a hablar de realidades, y créeme lo que si estás en casita escuchando, por eso quiero que te atrevas a hacer preguntas y Ana nos va a estar contestando, pero la realidad, ¿cuál es? Desafortunadamente estamos viviendo procesos migratorios muy fuertes, donde se queda la esposa, la mamá sola, pero también hay condiciones, porque muchas veces pensamos la muerte, ¿sabes? Esta parte que partió la persona, pero hay procesos donde la persona se enferma, donde la persona en vida está viviendo situaciones, y que yo sé que tú nos vas a hablar de distintas cositas que nos va a explicar, pero hay maneras de planearnos para eso. O sea, la parte de la vida es el que hayan eventos inesperados, que sean sin planearse. Y ahí es donde nosotros la mejor manera es planearnos. Si nos has hablado, Ana, del 401k, nos has hablado exactamente, empecemos a hablar, ¿qué te parece de los productos, de las distintas herramientas que hay para una persona planearse? Y otra, hablemos de protegerse, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo puedo planear yo? Yo puedo planear a través de, pues en el momento de una partida, puedo plantear a través de un testamento. Puedo hacerlo a través de establecer un fideicomiso. Un fideicomiso es lo que aquí se conoce como un trust, que es, yo doy un reglamento, es como si yo constituyera una empresa sin ser una empresa, donde ellos ahí yo voy a poner todos mis activos y puedo dejar establecido qué quiero hacer con cada cosa. Entonces, es decir, ya no están bajo mi propiedad, van a estar bajo la propiedad del trust o del fideicomiso. Y obviamente hay diferentes tipos de trust, pero su esencia es proteger ese patrimonio. Trust viene de confianza. Entonces es como, yo voy a sacar todos mis bienes, los voy a poner a un lado, ya no hacen parte de mi patrimonio, tiene unos beneficios tributarios, pero tiene un reglamento claro. Es decir, hay unas directrices donde yo digo cómo se va a hacer, qué se va a hacer en caso de mi partida. Pero ahorita podemos explicar un poquito de eso más. Puedo también hacerlo a través de seguros, con una designación de beneficiarios específicos, y puedo también establecer instrucciones médicas y poderes legales, para lo que tú mencionabas. Resulta que, infortunadamente, tuve un accidente, ya no estoy en capacidad 100% de tomar decisiones por mí misma, pero si tengo un documento de estos, se va a hacer de acuerdo, la persona que va a tomar las decisiones va a ser la persona que yo ya establecí, para que tome acá, como se dice coloquialmente, las riendas, es decir, que sea la persona que administra el control exacto de lo que yo poseo. Súper, súper. Entonces, hablemos, empecemos por el primero. Hablemos del testamento. El testamento, muchas veces, y yo creo que por eso es que me encanta tener expertos como tú, donde nos quitan todos esos mitos, donde pensamos que el testamento es solamente para las personas con mucho poder adquisitivo, que consideramos ricas, que económicamente están establecidas, pero creo que es un mal concepto, y un testamento realmente, digo yo, es nuestra manera de permitir que nuestros seres queridos puedan vivir ese momento de nuestra partida sin tenerse que preocupar por nada de procesos. Hablemos qué es en sí un testamento y quién lo debería tener en este caso. Mira, un testamento es un documento privado donde yo dejo explícito mi voluntad y cómo van a ser distribuidos los bienes que están bajo mi nombre. ¿Cuándo es importante establecerlo? Es importante establecerlo si yo no tengo nada, pues para qué un testamento, a no ser de que yo quiera decir como quiero dejar por escrito que soy animalista y siempre voy a proteger los animales, entonces lo que quede de mí se lo den a los animales. Y pueden ser 2 centavos, $2, pero eso lo designan de esa manera. Pero yo diría que cualquier persona que debe establecer, así sea una casa, es importante dejar el testamento. ¿Por qué? Porque como ya te decía, hay unos tiempos que se van a ver acortados. Si yo tengo el testamento, puede salir en 3 meses, es decir, si solamente tengo una casa, en mi testamento dice que, tengo una casa y 3 hijos, y yo determino que mis 3 hijos son los que van a heredar mi casa. Entonces, ¿y en qué porcentajes?
Entonces digamos que en el caso que ya también te he mencionado anteriormente, resulta que hay un hijo con habilidades diferentes, entonces lo que hago es que a él le quiero dejar o puedo dejar por escrito que la casa no se vende y hasta el último día que él se muera va a vivir ahí, y que después de la partida de él pueden pasar a hacer venta de la casa. O muchas veces pasa también que las personas tienen bienes, y aquí entremos lo del 401k, y entonces está un dinero que es lo que llama uno liquidez, es lo que está en disponible. Entonces cuando yo no dejo determinado qué hacer con ese disponible, se va a hacer de acuerdo a la ley. Pero si yo en mi testamento digo, y todo lo que esté en mi cuenta bancaria, así sean $100, se reparta de forma igual, entonces a cada una de las personas que van a heredar le va a corresponder el porcentaje que yo ya determiné. Entonces es muy importante tener un testamento, es por eso, para que yo deje claro y evite procesos largos de sucesión e inconvenientes familiares de es que yo vivo en la casa y yo no quiero que vendan la casa, yo me quiero quedar acá. Yo inclusive hasta puedo decir eso: en el momento de mi partida se vende la casa y se reparte el dinero. Nada que hacer, eso lo dice el testamento. Entonces hay una persona que va a ser el albacea, que es el administrador, quien va a hacer que ese testamento se cumple bajo mi voluntad. Me encanta algo que estás diciendo, Ana, y a medida que nos estás hablando es porque también, pues desafortunadamente yo conozco muchos casos de familias que la persona que falleció no dijo qué quería hacer con esos bienes, así sean poquitos o grandes, pero se creaban muchos conflictos de tomando decisiones, quién toma la decisión, qué hace, poniéndose de acuerdo, y creo que también es una manera de que tal vez no entendemos el beneficio no solamente de que sea nuestra voluntad, pero también, uno, permitir que nuestros seres queridos puedan vivir ese momento sin preocuparse por nada más porque ya todo lo dejamos hecho, pero dos, donde realmente mantenemos o cuidamos lo que va a pasar y que no se creen discordias por un bien material, ¿no? Entonces me parece muy bonito tal vez resaltar eso de lo que estamos hablando, Ana. Cuéntanos, Ana, en cuestión del testamento, ¿quién en Estados Unidos, quién nos puede ayudar? ¿Cómo eso? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacer un testamento correctamente? Bueno, eso tú lo puedes hacer, tú solo podrías hacer un testamento. Es un documento que es notarizado, pero siempre decimos lo mismo que en los trusts. Tú también puedes hacer un fideicomiso. Acá en los Estados Unidos lo puedes hacer tú como persona natural, o pues como individuo, sin necesidad de un abogado. Pero yo siempre aconsejo, porque todo tiene como una estructura legal, es importante si tenemos la posibilidad de hacerlo con un abogado. En internet siempre van a circular plantillas que tú puedes hacer y elaborar tu propio testamento ahí. Lo importante es que obviamente quede notarizado, quede legalizado, de que fue algo que es tu voluntad y que lo hiciste bajo los 5 sentidos, porque si no también la gente puede decir no, eso es falso, eso no fue así, pero se requiere de un notario y tú lo podrías hacer. Pero mi recomendación es, si se puede hacer con la ayuda de un abogado para que todo quede establecido de la mejor forma, sería lo ideal. Y ahí también quiero mencionar algo, ya que tú hablas de la comunidad migrante. Muchos, cuando migramos a los Estados Unidos, muchas veces tenemos pensado de yo me quiero retirar en mi país, entonces yo trabajo acá para comprar una casa, entonces le compro la casa a mi mamá y empiezo a mandar dineros para comprar otras propiedades en mi país de origen. Pero el día que yo fallezco, esas propiedades, yo estoy acá, entonces esas propiedades quedan como a la ley, lo que determine la ley del país en el que yo estoy, y se va a distribuir conforme a esa ley. Y si otra cosa es que yo puedo tener una propiedad acá y puedo tener otra propiedad en Colombia o en otro país de Latinoamérica del cual yo pertenezco, entonces es supremamente importante dejar todo claro, porque si tengo una casa acá y tengo otra casa allá, ya vive mi mamá y yo quiero que mi mamá siga viviendo en esa casa, así esté a nombre mío, es importante con el testamento yo protejo que mi mamá no me la saquen en caso de que yo tenga padre y madre y ellos sean los dos los que hereden y digamos no estén juntos, entonces mi papá va a decir yo tengo derecho a esa casa, ya no es suya, ya también es mía. Entonces lo que tú dices, evitar esos conflictos, y más si yo tengo bienes en diferentes lugares, muy importante para todo dejarlo claro y sin inconvenientes en el momento de la partida de una persona.
Bueno, si te acabas de conectar, no te preocupes, que te voy a dar un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Hoy nos acompaña Mira USA con una gran invitada. Ella es Ana Bayona, donde nos está hablando la planeación financiera. Si te perdiste algo, no te preocupes, ve a nuestros canales y así podrás ver todos los detalles de esta entrevista. Estamos hablando del testamento y ahora nos queda hablar un poquito de lo que es el trust y lo que es el plan médico. Me gustaría mucho, Ana, antes de que se nos acabe este programa, que nos hablaras un poquito acerca del trust y la diferencia entre el trust y el testamento, pero también de ese elemento legal que hay cuando queremos que alguien sepa qué decisiones médicas quieren que tomen por nosotros. Ayúdame un poquito para que nuestra comunidad entienda estos términos que muchas veces no los entendemos y muchas veces hacemos el testamento, pero no hacemos el trust y no sabemos que es una gran herramienta que nos puede ayudar. Cuéntanos un poquito de qué se tratan estas tres herramientas que podemos tener a la hora de planear. Bueno, mira, el trust es, como lo mencioné brevemente, es como si yo cojo todos mis bienes, los saco de mi propiedad y establezco una empresa, pero no es una empresa, es decir, pasan a ser a nombre del trust y de ahí los impuestos, por ejemplo, solamente van a ser grabados los ingresos que hayan, es decir, las ganancias que tenga ese trust. Entonces ya no están bajo mi nombre, sino que están bajo el nombre Anna's Trust, pongámoslo así. Y a pesar de que es similar, como lo digo, puede ser similitudes de una empresa, también tiene un beneficio acá en Estados Unidos y es que yo no lo registro frente al Estado, sino que es algo que también es un documento privado en el cual yo puedo determinar y hacer los diferentes tipos de trust. Yo puedo determinar, por ejemplo, que los que vayan a heredar todo lo que esté ahí no sean mis hijos, sino mis nietos. Entonces hay un salto generacional que yo puedo establecer en ese trust, pero mis hijos van a recibir ganancias del trust. Es decir, como se maneja como una empresa, ese trust va a generar unas ganancias y esas ganancias les van a llegar también a ellos. Y yo también puedo dejar de como cosas, eso lo hacen mucho familias con mucho dinero y con muchos bienes para proteger que ese legado no se lo gaste de pronto una generación. Nos dicen mis hijos, yo veo que ellos no están muy metidos en la empresa, pero esto es algo que yo quiero que quede por siempre. Entonces lo que hacen es, ellos no heredan, que hereden mis nietos. Y aquí en los Estados Unidos hay un beneficio con eso y es que todo lo que se transfiere al trust, creo que para el 2025 eran $15 millones, que es mucho dinero. Si yo lo transfiero no tiene cobro de impuestos, entonces ahí también hay un beneficio tributario cuando yo tengo muchos recursos. Puedo establecer un trust también si digamos yo le quiero dar una destinación específica y quiero que alguien sea el que vele, es decir, le quiero poner condiciones a mis hijos. Mis hijos estaban pequeños, pero yo puedo determinar, no, vea, yo tengo un fondo, estaba creando un fondo que lo paso a nombre del trust y ese fondo solamente lo puede tocar para cuando vaya a la universidad o para cuando cumpla 18 años, o puedo decir, o para cuando se case y necesite para formar su familia, solamente puede tocar ese dinero para eso. Entonces es mucho más específico y ahí yo tengo que contratar a alguien pues es decir, hablo contratar, pero le tengo que pedir el favor a alguien, ya sea un familiar, de decir, usted es el que lo va a administrar y usted es el que va a hacer que esto se cumpla. O puedo contratar una empresa fiduciaria, o puedo contratar una empresa de contadores o una empresa de abogados para que sean los que administren ese fideicomiso y que den cumplimiento a lo que esté ahí escrito. Otro de los beneficios del trust es que no es embargable. Es decir, si yo tengo una deuda a título personal, yo puedo ser la beneficiaria de ese trust, pero no pueden congelar los bienes porque yo tenga esa deuda y esté en mora con la deuda, porque los bienes no están bajo mi nombre. Entonces eso también lo hacen personas que quieren proteger ese legado, o sea, es decir, yo quiero proteger mis activos, pero hay alguien en mi familia que no toma buenas decisiones, entonces yo así me protejo de que mis bienes no vayan a ser tomados por malas decisiones de otras personas. En eso también es muy importante lo del trust. Hay otro trust que yo también puedo establecer y es con seguros. Digamos que lo que hablábamos ahora, yo tengo un seguro, pero yo puedo poner como beneficiario el trust. Entonces, en el momento en que de mi partida, esos recursos entran dentro del trust y las personas, es decir, se van a administrar conforme al mandato que yo ya establecí de esos recursos. Entonces, mira que no necesariamente yo tengo que tener mucho para hacerlo. Yo puedo crearlo y que cuando yo me muera esté en un trust y queda protegido.
Y bueno, yo creo que en también, cuanto pues, a yo creo que también, Ana, muchas veces la gente que tiene compañías pequeñas no planean eso y no se dan cuenta que tal vez eso que trabajaron tan duro para construir, después se pierde porque no planearon, entonces nadie sabe qué hacer, ni cómo hacerlo, ni quién distribuirlo, y tal vez esa compañía falleció la persona y hasta ahí llegó la compañía, donde si hubieras dejado un plan de acción, hubieras podido dejar para que la compañía siga adelante y no se pierda eso que tanto te costó. Bueno, Anita, entonces nos falta sí, esta herramienta en la cual, si yo llego a tener, por ejemplo, que todos lógicamente no deseamos momentos como estos, pero tuvimos un accidente, estamos en una situación donde los doctores tienen que hacer una cirugía o tienen que hacer un procedimiento y yo no estoy en la capacidad de tomar esa decisión. ¿Qué elemento, qué herramienta tenemos para poder ayudar a nuestros seres queridos a saber qué hacer? Yo puedo establecer, como tú dices, pues eso se llama testamento, un documento donde yo diga, por ejemplo, y ahí tocas un tema que también puede ser sensible, digamos que yo quiero ser donante de órganos, o yo quiero dejar por escrito que en el momento en que yo tenga un accidente cerebrovascular, es decir, algo que ya no voy a hacer funcionar, tengo muerte cerebral, no puedo estar en vida, yo puedo dejar un documento en vida, todo esto también es notariado, diciendo qué quiero que se haga conmigo en esos momentos, quién se va a hacer cargo de mí. En el caso de que yo ya no esté en mis 5 sentidos, son temas también muy sensibles, acá pues que se tocan muy sensibles, lo que tú dices es un evento infortunado y no sé, las personas que dicen desconéctela y otros no, yo no la quiero desconectar, yo me puedo proteger diciendo no me desconecten, o sea, yo quiero que en caso de algo seguir viva, o en caso de un accidente quiero que mis órganos sean donados, o en caso de que yo ya no me valga por mí misma, cómo quiero que se distribuya lo que yo tengo. Y mira que, como te digo, son documentos que tú no tienes que pagarle a un abogado para eso. Tú lo puedes hacer a través de una notaría y dejar por sentado cuál es tu voluntad en caso de que algo te pase médicamente y que sea pues como indeseable. Y ahí vuelvo al tema, pues no soy vendedora de seguros, aclaro, pero me parece muy importante también blindarnos con eso. Hay seguros que no son costosos, en los cuales yo también me puedo proteger ante esas enfermedades. Y puedo decir, en el caso de que yo ya no esté acá, sabemos que la salud es costosa, cuidarnos acá es algo muy costoso, y muy seguro, por ejemplo, también me puede ayudar a mí a protegerme para esa clase de eventos desafortunados. Si tengo un accidente, si de pronto, no sé, me gusta practicar un deporte y en ese deporte infortunadamente sucede algo que me va a dejar incapacitada, si yo sé planear eso, yo puedo tener y puedo proteger a mi familia, y eso también me parece súper importante. Porque ya cuando yo no estoy aquí, no estoy consciente, los que cargan con eso van a ser ellos, los que quedan con esa responsabilidad de sostenerme financieramente y pagarlo, la medicina van a ser ellos, y a través de los seguros también me puedo blindar para esos momentos difíciles y dejando mi voluntad por escrito a través de los documentos, como te digo, un documento privado donde yo establezca qué quiero hacer con mi vida, por así decirlo, en el momento en el que ya no esté. Oye, Ana, de verdad, qué interesante todo lo que hemos hablado y qué lástima que se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, mira, yo sé, siempre tenemos mucho que hablar. Y en este caso, Anita, quiero invitarte para que regresen y nos hablen más porque yo sé que hay mucho más que hablar. Pero hoy creo que sembramos esa semillita de uno, no tenerle miedo a ese proceso tan natural, que es el momento en que partimos. Así que la recomendación número 1, disfruten a sus seres queridos, pero también protejan a sus seres queridos tomando esa decisión de planear, de tomar decisiones antes de tiempo para que ellos en el momento en que partas puedan vivir ese momento tal en su corazón no habite. Pero me encantaría, Anita, que nos dejaras ese mensajito que yo sé que toda nuestra audiencia en este momento con toda esta información que tal vez están pensando, wow, nunca me había sentado a meditar en esto, pero también digamos de esa persona que tal vez no tiene familia y que tal vez está pensando en este momento, no, esto solo aplica para aquel que tiene hijos, para aquel que tiene esposa, pero si yo soy solo, ¿cuál sería ese mensajito que tú le darías, Ana, a esa persona que está migrando, que está trabajando, que tal vez tiene su compañía, pero que no tiene una familia casi no en su país? Que planee, pues es decir, establezca, cubra los suyos. Y miremoslo, una cosa muy importante que acabas de mencionar, míralo por este lado. Acá tienes la posibilidad, inclusive, todo lo que tú guardes acá y lo que planees acá, puede ayudar, se puede multiplicar hasta 4 o 5 veces más en tu país. Con algo tan sencillo como
un seguro, un testamento, que son documentos que no son costosos. Digamos que el trust puede tener unos costos mayores, pero a través de un seguro dejar claro los beneficiarios, eso es súper importante. Todas sus cuentas de ahorro y de checking accounts que tengan beneficiarios claros. Averigüe los beneficios en la empresa, que en el 401k también esté establecido quiénes son sus beneficiarios. Si tiene padres, sus padres, si tiene hermanos, sus hermanos, que serían los que heredarían hacia arriba, en caso de no tener hijos. Como jóvenes, los jóvenes es importante también piensen en sus padres, en todo ese sacrificio que hicieron, pónganlos claros como beneficiarios a ellos, si tienen el seguro, que todo eso quede establecido, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero es muy importante, no se necesitan tener hijos para empezar, solamente todos tenemos un ser querido. Creo que es difícil encontrar una persona sola en la vida, y bueno, digamos que eres solo en la vida, ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? Me apasionan los deportes, entonces que tu legado llegue a los deportes. Soy parte de una comunidad religiosa que amo y adoro, entonces dejo a mi comunidad religiosa entonces mi legado, le dejo lo que yo tengo porque es mi pasión, mis valores, o sea, es muy importante, de verdad pensemos en eso, es ¿qué quiero dejar yo? Ese sería como el mensaje, ¿qué quieres dejar? Que sea recordada, porque hay gente que dona a las universidades y tiene un edificio con su nombre. ¿Usted qué quiere dejar? Y haga las decisiones hoy. Y proteja a los suyos desde hoy, porque esto más que protegerse uno mismo es proteger a los que uno quiere. Súper, me encantó eso y mejor no lo puedo decir. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos, por toda esta información valiosa, y de nuevo te repito esa invitación para que regreses, nos cuentes más, porque sé que hay mucho más que hablar a la hora de planear nuestra economía. Muchas gracias. Bueno, y a ti que estás en casita, no te olvides, cualquier pregunta, escríbele a Mira USA para que así te puedan contestar todas esas preguntas. Recuerda, ellos son una organización sin ánimo de lucro que todo su equipo voluntario quiere ayudarte a contestar todas esas preguntas. Mira USA es una organización que realmente te recomiendo porque son personas que hacen todo con un gran corazón, pero que usan expertos, organizaciones que están acreditadas, que son una organización que se aseguran de que la información que te están dando es verídica y es la que te va a ayudar a poder llegar a esa meta. Así que te invito para que lo sigas en todas sus redes y ahí van a estar apareciendo para que cualquier cosita te estés pendiente también de todos sus eventos que tienen maravillosos para las comunidades en distintas partes del país. Y como te digo, quédate, cada semana te traemos más información aquí en Latinx Restaurant y te esperamos la próxima semana con mucho más de Latinx Restaurant. Un besito, chao a todos.